Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos todos a su podcast favorito. Y el día de hoy tenemos de invitado a George. Pregunta, porque no quiero sonar ignorante. ¿Tú eres George con S al final? Sí, muchas gracias para tenerme aquí. No, a ti. Yo me llamo, sí, yo originalmente nací y crecí en Francia. Yo soy mitad francés, mitad estadounidense. Ok. Y la ortografía francés de Jorge se escribe así, con un S al final. Ah, ok. ¿Y cómo lo presumes que te llamas? ¿Cómo se pronuncia? Sí. En francés se pronuncia Georges, ¿Y en inglés qué les pero dices? en inglés digo George. Ok. Vale. No, pues muchísimas gracias. De hecho, era de las cosillas que vi, el tema este de Francia y de inglés. Entonces dije, ay, cabrón. Pero no hablas bien español, ¿no? Bueno, sí, me defiendo. No sé. Yo, Siempre es una lucha para mejorar cada día, pero sí, ahora. ¿Hablas Sí. 3 idiomas entonces? ¿Francés, inglés y español? Bueno, sí. El español todavía estoy como en el camino, pero sí, puedo hablar 3 idiomas, digamos. Te falta maya nada más. Claro, me falta Nahuatl. Náhuatl, sí, también. Sí. Oye, pues de verdad te agradezco mucho el haber aceptado la invitación y yo sé que al final siempre como lo comento siempre, pues el invitado está prestando su tiempo y de cierta manera es tiempo que puede haber estado con su familia, que puede haber estado en el trabajo y yo la verdad pues te agradezco mucho el tiempo, ¿vale? Entonces, yo un poco, ya saben que siempre hago mi trabajo de investigación para pues conocer el tema, algunos invitados, algunos saben que son muy amigos míos, yo la verdad George no lo conocía, por ahí hubo 2, 3 personas que me lo recomendaron para tenerlo en el podcast, pero más en específico pues el famoso Don Chambitas me dijo, oye, George, creo que sería una, una una muy buena oportunidad para que hablaras con él en el podcast y bueno, pues gracias a eso me dio la idea y te contacté. Y bueno, en el caso tuyo, digo, creo que está muy curiosa la historia que dices, la mitad está bueno, la mitad, digamos, de tu, ¿cómo sería? No sé, es que el tema de la escuela me queda claro que dice que tú estudiaste en Nueva York, ¿no? ¿O Sí, sí? sí. De hecho, hiciste tu research. Más o menos, sí, sí, sí. Sí, yo nací y crecí en Francia. Exacto, eso iba a decir. Y a los 18, 19 años me mudé a los Estados Unidos y específicamente a Nueva York y fui a la Universidad de Nueva York, New York University, que es una de las universidades muy grandes allá en la ciudad. Y de hecho es importante esa universidad, ¿no? O sea, sí es algo que tú puedes decir y te sirve para empleos y cosas, ¿no? Claro. Claro, es un de las universidades, creo que es la universidad privada más grande de los Estados Unidos, porque es una universidad privada y es como, pero casi se siente como una universidad pública. Okay. Sí. Oye, esa pregunta era obligada. ¿Y si es si es las universidades, si son como en las películas que vemos aquí en México de ustedes Un allá? poco, sí. ¿Sí? De hecho, mucha gente van allá porque habían mirado, ¿cómo se American llama? Pie, Sex and the City, Girls, ¿cómo se llaman las otras? Gossip Girl, todo eso. Gossip Girl. Sí, mucha gente van allá Para vivir esa experiencia, para ¿no? vivir esa experiencia y para estar. Pero la verdad es que creo que al final esa gente a veces se decepcionan porque la realidad nunca es como en Como lo estas ponen. películas. Sí, No, no, no. querían a lo mejor 400 güeros o güeras y al final se dio cuenta que eran 30 y que iban más como ellos, ¿no? Para buscar lo mismo y no. Entonces, Exactamente. oye, entonces, digo, esa cuestión sí es así y es verdad el tema bueno, es que sé que sí es verdad, pero vamos, el punto es, no es lo mismo que lo diga yo aquí en México, siendo pues, mexicano, a que lo digas tú estando allá en Estados Unidos.
¿sí es verdad o es muy grande el problema del tema de endeudamiento, el tema de las deudas por haber estudiado en las escuelas? Sí, es un problema relativamente grande en los Estados Unidos. Lo que pasa es una combinación de varias cosas, pero el primero es que estudias a veces, bueno, primero es muy fácil de conseguir un préstamo para cualquier cosa que estudias. Los préstamos no puedes dejarlos en una bancarrota. Son las únicas deudas en los Estados Unidos que no puedes dejar. Y además, lo que pasa es que las personas estudian cosas a veces que no tienen necesariamente ¿cómo se dice? Un resultado profesional. Es que yo creo que he visto, alto. lo que comentas, creo que yo he visto y sí me llama la atención también, que he visto que, por ejemplo, que de repente alguien estudia en la universidad y va tomando materias Sí. y al final dice, pues voy a estudiar como algo de historia, ¿no? Y como dices tú, no sales con aquí como que es una preparación que está en cuadros, en módulos, y de repente tú ves que hay gente que luego decide, no cuando entra, sino como a la mitad, en qué se va a especializar, ¿no? O algunos detalles así. Eso es lo que comentas. Eso es también un factor, sí. Vas a estudiar, sí, puedes estudiar como varias materias, materias como historia o, no sé, arte o lo que sea. Son buenas materias, pero la verdad es que si te vas a endeudar a, no sé, 100, $150,000, que son cantidades de deuda clásica, normal, Lo normal. tienes que tener un plan para repagarlo, porque también hay interés. Entonces, de hecho, hace 3 semanas en Twitter algo salió sobre la escuela de periodismo de Colombia, no Colombia del país, pero Columbia University, sí, en Nueva York. Y allá aparentemente, bueno, el costo de la universidad es creo que es como $150,000 o $200,000, y el sueldo promedio a la salida es $30,000. No, pues. Sí, entonces puedes ver que como las cuentas no cuadran. Sí. ¿Entiendes? Como no. Más de 10 años para poder pagar. Eso, pero la otra cosa que tienes que guardar en mente es que hay esa situación de interés. O sea, hay gente que siguen pagando, pero nunca pagan el principal, siempre están solo pagando los intereses. Pagan el interés para que la deuda esté ahí, pero como esa deuda sigue generando interés, pues es un remolino. Sí, sí, y de hecho yo creo que ahora, especialmente con el ola de trabajo remoto, se pone más como fuerte ese problema, porque ahora hay personas que fueron a universidades de los Estados Unidos que tienen, digamos, $100,000 en deuda, trabajando como lado a lado con un mexicano que se fue a, no sé, la UNAM y pagó $1 o algo así, ¿no? Es como un peso. Sí, 50 centavos, $1. Sí, algo así. Y trabajan juntos, hacen la misma cosa. Al menos hace 10 años no estaban trabajando juntos. Entonces, el gringo podría decirse como, mira, fue una gran inversión, pero tengo oportunidades que otras personas no tienen. Pero ahora se pone hasta más complicado porque trabajan al lado de esas personas que van a universidad. Bueno, puede ser México, pero también puede ser como Canadá o en casi cualquier otro país donde no es tan costoso. Vale, no, pues sí está complicada la situación porque, digo, ese es un tema, yo a mucha gente se lo digo aquí en México, yo doy clases en algunas universidades, tengo 15 años dando clases, y yo de repente los estudiantes siempre piensan y dicen, no, es que en México las universidades, yo a veces la verdad vuelto y les digo, güey, si tuvieras que pagar lo que se paga en Estados Unidos, yo creo que no hubiéramos estudiado el 90% de la población en México, y entonces sería otro problema. Y también me ha tocado ver, por ejemplo, yo en la universidad donde yo estudié, cuando como es pública, como tú dices, no es tan barata como la UNAM, no hay más barata que la UNAM, creo, pero, por ejemplo, aquí yo pagué cada semestre, pagué lo que serían unos $200, cada 6 meses, o sea, es nada.
Y cuando viene un americano y se enrola en la universidad pública, en este caso al americano le cobraban $2,000 semestrales, aunque sea pública, a él le cobraban 2,000, pero aún, y me acuerdo que se quejaba, era una chica que yo conocía, que era americana, y se quejaba y yo le decía, güey, pues si te vas a Estados Unidos, no te van a cobrar no te van a costar $2,000, te va a costar los 100 y tantos anuales o 200, no sé. Y yo decía, pues tampoco me quejaría tanto, porque el punto es que obviamente a un extranjero le cobran pues 10 veces más y te ves 200 a 2,000, porque pues los impuestos del mexicano y de la familia y de todos, pues se van para allá y no se me hace tan mal el costo de los $2,000 en comparación con lo que hay fuera. Se me hace bastante bien y yo le digo a los estudiantes, o sea, yo entiendo que sí, un americano, a lo mejor, sí, sabemos, o sea, el tema tecnológico, están estos MIT, Berkeley, o sea, sí hay universidades de mucho prestigio, pero quitando esas universidades de mucho prestigio, creo que la deuda no equivale a veces como tú dices, a la educación que recibes. Imagínate, como dices, los $30,000 que vas a recibir al año para tu deuda de los 100 y tantos mil dólares. Es imposible, o sea, es una trampa, es una trampa. O sea, es una trampa. O sea, como hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, Barack Obama, el expresidente, a un momento, cuando tenía, creo, 40 años y pico, escribió un libro que tuvo mucho éxito, y con ese libro, por fin, logró apagar sus deudas universitarias. No jodas, está cabrón. Sí, y es como, un tipo bastante, no sé, importante en general. ¿Sí? Para alguien como él, la gente supondría que no tendría problemas, pero sí, pero hay un cambio en los Estados Unidos. La gente está mirando las universidades con un ojo más crítico y con un ojo más de ROI, Return on Investment, como... Sí, claro. Si yo te doy ese tiempo y esa plata, como yo sé que voy a tener una experiencia bien padre con fiestas y esa experiencia universitaria, pero ¿qué voy a tener después? Como, ¿cómo será mi carrera realmente después? Y voy a poder ganar suficientemente más después para poder justificar el gasto. Sí, porque si no estás escogiendo, pues, con qué bala te estás dando en la cabeza, porque es pues mucho dinero. O sea, sí es algo que al final vas a estar presionado, problemas de salud, problemas familiares. O sea, imagínate que si tienes un hijo, pues ahora decides, ¿pago mi préstamo o le doy de comer a mi hijo? O sea, sí es un problema. Cosas así, muy claro. Grande, claro. No. Claro, o ahorrar para jubilar, o también porque los gastos médicos en los Estados Unidos pueden como aparte. ser locos. Entonces, como si tienes un problema medical y el seguro no quiere pagar, a veces hay decisiones extremadamente complicadas que tienes que hacer, y que la verdad no necesariamente no es que tienes que estar en esa situación, es solo el país que tiene eso. Es gracioso porque de esa conversación, no sé, vamos a quitar las ganas a cualquier persona de ir a mudarse a los Estados Unidos. No, pues es que al final, digo, lo bueno, eso es lo curioso, lo bueno siempre, o sea, es lo que vemos, a veces, a mí me ha tocado, digo, tú que aparte, pues, tú viviste en Europa, lo tienes, a mí me tocaba mucho decir, cuando yo he ido a Europa, no sé, 4 veces, 5 veces, y he estado unos tiempos cuando yo iba a trabajar, y yo iba a trabajar y me quedaba después un tiempo a vacacionar, pero mucha gente en México me decía, no, es que Europa es primer mundo. O sea, yo sé que sí, o sea, yo no digo que no, pero por ejemplo, cuando yo conocí París, yo me sentí como en Ciudad de México. O sea, es decir, yo veía la calle sucia, yo veía todo muy caro, de hecho, mucho más caro que Ciudad de México. Claro. Entonces, de repente, tú, si eres muy crítico y analizas esas cosas donde te venden, pues que París vas a estar abajo de la torre besándote, pues, o sea, puede ser. Pero si ya cuando eres ciudadano y tienes que pagar los impuestos de ahí y tienes que vivir toda esa parte, ya no es tan fácil como de repente que estás en México y literal, o sea, mucha gente, yo veo que aquí se queja porque le subieron un peso de impuestos. Allá los impuestos son impuestos, o sea, son impuestos de verdad. Digo, tú mejor que nadie lo sabes. Entonces, es distinto. Un impuesto que me sorprende mucho, no sé si a lo mejor tú conoces en Francia un impuesto así medio ridículo o medio llamativo, que es
En Austria te cobran un impuesto por si tienes tele. Sí. Por tener la tele. Exactamente. En y la Inglaterra, gente, Francia, sí. La policía, digo, o la encargada de esa, va y se asoma a tu ventana para ver si no tienes 2 teles o tienes 3, para ver cuánto tienes que pagar, porque yo tenía amigos allá en Austria, o conocidos, que ellos decían, a veces les confundían su monitor de la computadora con una tele. Entonces les cobraban el impuesto y les decían, no es cierto, tú tienes 2 teles. Y decían, no, tengo una, el otro es mi monitor. Y al final tenía que ir la persona, sacaban una cita para que vieran que es un monitor de computadora y el otro es su tele, porque si no le estaban cobrando, no quiero mentir, pero creo que son 300 euros por tener la televisión al año, algo una así, cosa así. Algo así, no es barato. Yo me acuerdo en Francia y también en Inglaterra tienen eso. No sabían que, bueno, la técnica austriaca para chequear es interesante. Era así. No sé cómo lo chequean en Francia, pero creo que tiene que ver con como tu conexión. Es O más algo fácil. así. Sí, y es para pagar, si yo me acuerdo bien, como pagar la televisión pública o algo así. Sí. Pero sí, bueno, sí, es un poco raro como impuesto. Imagínate aquí en México si quisieran cobrar ese impuesto. Imagínate cómo la gente, o sea, yo tengo 3 teles, o sea, imagínate. O sea, y la gente, o sea, me sorprende porque digo, mucha gente dice, yo me quiero ir a vivir allá, pero ¿estás consciente de todos los compromisos que es también vivir en un país como ese? Digo, no es que les queramos quitar las ganas, como dices, de Estados Unidos, pero pues al final son detalles de temas de impuestos. O yo sé que los americanos sufren mucho pagando impuestos. Tú tienes todavía que declarar impuestos, ¿no? Me imagino. Sí. Aunque estés aquí, ¿no? Sí, es un lío, la verdad. Tengo que los Estados Unidos, creo que es el único país en el mundo que cobran impuestos. Aunque no vivas ahí. Sí, sobre tu nacionalidad. Si tú eres gringo, tienes que pagar impuestos. No importa dónde vives o dónde ganaste tu dinero. Y sí, entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ese año voy a declarar solo en los Estados Unidos, pero creo que el año próximo voy a declarar aquí en México y en los Estados Unidos. Y hay como un trato donde... Sí. Como se puedes creditar los impuestos mexicanos para no estar doblemente impostados. Sí, pagar 2 veces. Sí, eso. Y sí, no, el sistema de impuestos de los Estados Unidos es complicadísimo. De hecho, hay muchas como trampas y cositas que puedes hacer para evitar de pagar. Hay una industria enorme de personas que te ayudan a hacer impuestos, más o menos porque el sistema es tan complicado. De hecho, algunas veces intentaron de simplificar el proceso, pero hay mucha presión de las empresas que te ayudan a hacer los impuestos. Como las escuelas. Eso sí, entonces presionan el Congreso norteamericano para que no hacen reformas para simplificar los impuestos. No, está muy complicado. Sí, no. Te digo, no es que le queramos quitar las ganas, pero a mí me pasa con amigos que pues, no es lo mismo vivir 6 meses o un año o 2 meses en un lugar que ya venirte y sufrirlo y pagarlo y comerlo también, porque digo, qué padre, ¿no? Luego comer. Sí. Pero también, digo, es parte de todo lo que cambia, ¿no? Oye, y entonces tú sales de la universidad y veo que, bueno, cuando lo que investigué, me dice si me equivoco, tuviste que ver con ventas, ¿no? Un sales director. Sí, yo empecé mi carrera en ventas, inicialmente trabajando haciendo ventas para una empresa, de hecho francesa, que estaba vendiendo como advertising technology, en los Estados Unidos. Y después trabajé un poco en una otra empresa. De hecho, la empresa era venezolana, como venezolana gringa. Vivía en Caracas y también haciendo ventas. ¿Ahí estabas también aprendiendo español o ya sabías español? No, yo aprendí español justo después de la universidad. No creo que está en mi LinkedIn, pero justo después de la universidad yo pasé como 6 meses en Argentina. Okay. Yo nunca había ido allá y no hablaba español, pero yo fui allá para 6 meses
y estaba en un ámbito totalmente hispanohablante, entonces no había la oportunidad de hablar inglés o francés mucho, y allá como conseguí mi base de español, y después en Venezuela ya hablaba un poco y me mejoré y me fui mejorando. ¿Y Pero sí, perdón, ¿y ¿sí? cómo te sentiste con el proceso por ejemplo, dices que casi todos eran, me imagino, argentinos, ¿no? O de Latinoamérica y hablaban español? Te digo porque a mí, fíjate, una tontería que me pasó, pero luego pensé cómo le pasaría a otras personas. Yo estuve, como comentaba, un tiempo en Austria y Uh-huh. yo estuve el máximo tiempo que pasé sin hablar español, o que he pasado sin hablar español, ha sido una semana. Una semana de lunes a lunes pasé y literal no pude hablar español porque no había con quien hablar español. Sí. De hecho, sin querer da la casualidad que todo ese mes, esa semana yo me mandé mensajes en español con las personas porque no hablé con nadie de aquí. Y de verdad, yo cada vez que pasaba un día o dos, decía, hoy ya llevo otro día sin hablar español y hablaba un poco de inglés y solamente pedía cosas básicas en alemán. Pero Sí. lo que hablaba yo cuando iba a todos lados era hablar inglés. Y con una semana me quedé pensando, si yo viviera aquí, qué fuerte sería que yo pasaría a lo mejor un mes completo sin hablar inglés, porque en realidad, no, aunque yo quisiera, no me van a entender. ¿A ti cómo fue ese proceso de que tenías que hablar en español? O sea, ¿qué hacías? ¿En qué te basabas o en quién te apoyabas para aprender? ¿Cómo hacías? Sí, es una buena pregunta. Tuve un gran periodo al inicio donde no hablaba mucho, como me quedé muy quieto en conversaciones, intenté participar, pero nunca decía cosas muy interesantes, ¿no? Porque siempre era muy básico. Yo me acuerdo de hecho, estaba en una fiesta en Argentina y aprendí que la palabra zanahoria. Y me acuerdo como me dije como, qué palabra rara, no tiene nada que ver no tiene nada que ver con inglés o francés o Sí, no. nada. Y pensé como, wow, si zanahoria es la palabra para ese vegetal, como el español es un idioma mucho más complicado que había pensado. Um, pero no sé, poco a poco me mejoré, como si pasas mucho tiempo escuchando, también intentando y haciendo errores. También, como yo hablo francés, hay la ventaja de tener una conexión un poco con la familia de idiomas. Sí. Y sí, poco a poco, como mis primeras como interacciones eran ¿sabes? Para interacciones básicas como comprar algo, pedir direcciones, Comida. comida, cosas básicas, pero puedes ir como me fui mejorando y después como también tenía algunos amigos que hablaban inglés, Ok. entonces podían como... La ventaja también es con el inglés, es que nunca te cortas totalmente del inglés. Sí. Como tal vez con el español en Austria sí, pero el inglés es un idioma muy presente. Entonces, si tenía que decir algo en inglés, seguro que la persona, Alguien te aunque lo usara... escuchaba algo. Sí, algo. Entonces, había ese puente que podía tomar y sí, creo que después que como 2 meses ya estaba como un poco más adentro y cada vez con cada base que tienes te da oportunidad para mejorar sobre esa nueva base y sí, al final podía, bueno, no estaba un experto, pero podía hablar Y relativamente entonces, bien. de ahí fue que te mandaron a esa empresa antes de Caracas, pero ya cuando llegaste a Caracas ya sabías un poquito de español. Exactamente, ya sabía un poco lo que tenía que, sí, como hablar, manejar, sí, como hacer cosas básicas, pero más, y al final trabajé la mitad del tiempo en español allá, como era mitad inglés, mitad español, y aunque tienen un acento bastante fuerte allá, lo aprendí y sí, Y con eso. Sí, la cosa con los idiomas es como hay un efecto, no sé cómo se dice en español, pero compounding, como, no sé cómo se dice, como
Como, digamos si miras una curva de tu si mira, como si de tu aprendizaje, sí. Sí, si tu aprendizaje era una curva, no es una curva lineal así, pero es una curva así. Sí, cuando ya entiendes algunas cosas, ya de ahí nada más es cambiar palabras y ponerle sentido. Sí, al Y inicio, ya. exactamente, al inicio es, digamos que si quieres mirar como tu aprendizaje, es como una curva exponencial, como así. Sí. Pero después, con más tiempo, por ejemplo, ahora conmigo, se vuelve una curva, es como una curva exponencial que se cambia en una curva asintotal. No sé si se dice así. Una asíntota en matemáticas como algo que está buscando un... Sí, el punto, llegar al equilibrio. Llegar al punto, pero nunca llegando, como... Sí, Sí, sí. entonces una curva asintotal. Entonces es como así, entonces, pero cuando estás empezando, como cada mes, estás como mejoras mucho más que el mes antes. Sí, de Porque hecho, estás como agregando mucho conocimiento muy rápido. exactamente, y lo curioso de esto, digo, es que, bueno, pues tú ya estabas trabajando, tenías que resolver los problemas, Sí, pero tenías la ventaja de que, pues, tu parte de inglés y tu parte de español, pues, se iban alimentando para esa parte. Oye, después de eso, bueno, yo, algo que me llamó la atención en tu currículum, es que tú después sales que has fundado o has trabajado en compañías que tú creaste, ¿no? Sale ahí sí, sí. que creaste se llama algo de Sí, Take It From Me. Ok. Era un intento, de hecho, fallido, de crear una guía de compras de tecnología. La idea era como la gran mayoría de las personas no saben mucho de como cuando quieren comprar como una compu. Ojalá, sí. No saben nada de como RAM, el procesador, Sí. todo eso. Y quieren saber más que nada como, ok, yo soy así, quiero este tipo de compu, Sí, no etc. saben qué capacidad de memoria les conviene Sí, si necesitan una tarjeta de video, ese tipo de cosas, ¿no? sí. Entonces yo quería crear como el guía específica para personas que no estaban muy de tecnología. ¿Y cómo te fue ahí? Bueno, la verdad es que no particularmente bien porque tuve que cerrarlo porque, bueno, por varias razones. Había razones económicas como el modelo económico no era tan bueno. Era un modelo basado en lo que se llama affiliate marketing, como si alguien clica sobre el anuncio en mi sitio y si compraba algo, yo podía ganar un poco de plata, pero no mucho. Y también la verdad es que a mí no me interesaba tanto la tecnología, no quería mirar como las compus y ver como, sí, 8 gigas de RAM es muy bueno para alguien así. No yo pensaba que era una buena idea, pero no pensé que era una idea, Tan no era grande. como, sí, y no era mi pasión, ¿no? Ok. Como, ¿Te ¿sabes? gustaban, en ese momento entonces te gustaba todavía más lo de las ventas que habías estado haciendo antes? A mí me gustaban las ventas. En general, siempre me gusta como trabajos así porque el reclutamiento es muy parecido, ¿no? Es como, Ok. estás vendiendo. Entonces, a mí me gustaba, pero quería crear algo, intentar mi propia empresa, etcétera. Y también era 2009, era una época un poco muerta ¿sabes? Económicamente. Sí, Pensé demasiado. como, ok, voy a intentar eso y ver lo que pasa. Pero al final, sí, no, había muchas cosas que hicieron que no me fue bien, aunque al final también tuve muchas lecciones para lo que estoy haciendo ahora, que es también mi propia empresa, pero está ganando dinero y funciona mucho mejor. De hecho, de ahí, por lo que me acuerdo, pasas al tema no sé si es tu primera vez o es de las primeras veces, al tema de reclutamiento, ¿no? Después de ese proyecto, pasas Sí, al más o tema. menos, sí.
Lo que pasó es que a un momento estaba un poco perdido en mi carrera, ¿no? Había hecho ventas, había intentado mi propia empresa sin mucho éxito, y me gustaba ventas, pero mucha gente me habían dicho como, ¿sabes qué? ¿Te gustaría reclutar? Como, Te creo que, invitaron varias veces. como sí, o sabes, a veces tienes esas conversaciones con amigos y te sugieren como caminos de profesionales, como te dicen, como, Claro, ¿sabes qué? Creo que, o un ex jefe te dice como, ahora que te conozco, creo que eso te te puede servir convendría. o puedes hacer. Sí, y mucha gente me habían dicho eso. La verdad es que yo no había tenido experiencias con reclutadores y no me había gustado mucho. Sí, estaban como muy, ¿cómo se dice en español? Como slimy, como muy como Apáticos. intentando de hacer que forzarme a aceptar un trabajo. Ok, ok, Claramente, convencerte. sí, claro que no les interesaba a mí. Sí. Yo estaba la mercancía que Sí, querían ellos vender querían a... cubrir el espacio, pero no sabían si era lo mejor para ti y querían meterte por cubrir el espacio. Exactamente, exactamente. Entonces, yo estaba como medio, como, no sé, había rechazado. No me apetecía mucho de hacerlo. Pero, bueno, mucha gente me habían dicho, ok, inténtalo. Y pensé como, ok, voy a intentar. No pierdes nada más que tiempo, un poquito. Sí, un poco de tiempo, no mucho para ver. Y intenté y había encontrado una empresa una agencia de reclutamiento en Nueva York que se especializaba en los startups. Y justo a esa época era un poco el inicio de la gran ola tecnológica que ahora está en Nueva York. Había empresas como las conocidas de esa época, era como Foursquare, Tumblr, Twitter. uh, Twitter. No, Twitter es de San Francisco. Pero Uh, nunca no tenía sede ahí. Tienen una oficina ahora ahí, pero a esa Entonces, época yo ajá, no estoy hablando había. de empresas que como nacieron Que en Nueva nacieron York. ahí, sí, sí. Ok. Y los grandes son como Foursquare, Tumblr. Hay otras, pero esas. Y de hecho sí, estaba bueno en ese trabajo, como me gustaba y podía hacerlo. Entonces empecé con esa agencia y después de algunos años allá me dije como puedo hacer igual, pero de mi propia cuenta, no tengo los contactos, no es un trabajo súper complicado en el sentido operacional, no necesitas un capital para empezar, ¿no? Es como un servicio. Sí, sí, sí. Entonces pensé, ok, vamos a hacerlo como de mi propia cuenta y lo hice para 5 años en Nueva York. ¿Cómo se llamaba ese proyecto? Ese proyecto se llamaba Bastille Agency, como el Día Nacional de Francia, que de hecho es mañana. Sí, la Bastilla, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 mañana es el Día de la Bastilla en Francia. Y de hecho también yo tengo Mira, es sí, tu playera. mi playera de Bastille. Y sí, tenía que encontrar un nombre y como yo estaba de Francia y era de Francia, pensé como, ok, algo, ¿no? Entonces, guardé ese nombre para, sí, 5 años más o menos. Y ahora, y digo, pensando en eso, ¿por qué ahora era tuyo, ¿no? Ese proyecto. ¿Y por qué ahora se llama Gringo Jobs? ¿O son distintos? ¿O Ah, cómo fue bueno, esa? legalmente es la misma. Nunca cambié, nunca seré la empresa. Pero lo que pasó es que, bueno, eso pasó hace 2 años, algo así. Como yo estaba reclutando en los Estados Unidos, en Nueva York, en el mercado local en Nueva York, todo estaba yendo bien, ¿Solo en pero Nueva York? Entonces trabajaste siempre, solo en Nueva York. Y con sí. eso te alcanzaba para, pues, vivir bien y tus clientes y Claro, todo. claro, sí, sí, sí. Hay una cantidad casi infinita de business en Nueva Ok. York. No, sí, no, nunca era un problema geográfico. El problema hecho era que nunca había suficientemente personas para reclutar. Había y hay una escasez de talento técnico en los Estados Unidos en general. Eso es un tema recurrente
existió desde, como empezó a existir desde, no sé, 20 años. Siempre no hay suficientemente personas técnicas. Entonces, mi idea al inicio era, y eso es mi conexión, como mi regreso a América Latina. No sé si sabes, pero hay una visa que se llama la visa TN. Sí, sí, sí. Lo conoces, ok. Muchos gringos no lo conocen. Y de hecho mi introducción a la visa TN era con canadienses, porque esa es una visa también para ellos. Sí, también es el Tratado de Libre Comercio que la puedes aprovechar, claro. Así es. Y una vez tuve un candidato canadiense que un cliente mío quería reclutar. El cliente no sabía nada del TN, ni dijo más o menos como, ¿quieres recibir tu comisión? Tienes que hacer todos los trámites de la visa TN. ¡Qué cabrón! Suerte. Y entonces dije como, ok, voy a chequear, voy a mirar lo que se puede hacer. Y de hecho, yo lo hice y era súper fácil. Como yo no soy abogado de inmigración. Sí, no sabes de leyes, no sabías nada, te lo pidieron para que pagaran. Sí, haciendo Google, mirando como, ok, bla, bla, bla. Sí, logré hacerlo y el tipo no tuvo ningún problema para conseguir la visa. Entonces pensé como, ok, esa visa es un poco una oportunidad, exactamente, para buscar más gente. La cosa es que los canadienses, seguro que hay algunos que quieren ir a los Estados Unidos, pero no tantos como mexicanos. Exactamente, son felices en Canadá en general, están felices. Pero los mexicanos, hay argumentos mucho más como fuertes, sí, claro, de mudarse a los Estados Unidos, principalmente La Plata. Entonces, y también yo hablaba español a esa época y tenía una conexión un poco con América Latina. Me dije como, ok, hay una oportunidad de hacer eso, de mudarme aquí a México y de ser el tipo que te consigue un trabajo en los Estados Unidos y te ayuda a moverte. Y eso es como como empecé aquí en México. Okay. Y bueno, podemos hablar más de eso, pero la verdad es que me fue más o menos todo. Y COVID mató toda esa empresa, o esa iniciativa, digamos. Pero abrió otra puerta. Sí, claro. Oye, entonces, sí. En resumen, digo, para lo que comentas, porque como dices, pues se puede hablar muchísimo de eso. Entonces, tú estabas allá, te pasó esta experiencia de que te encargaron ese trabajo y a partir de ahí dijiste, esto lo puedo hacer yo, porque pues yo ya puedo aprovechar que ya conozco el proceso, lo puedo hacer para la gente y como tú dices, mucha gente, por ejemplo, yo odio los trámites. A mí me pides una foto de mi credencial de lector y yo me voy para atrás. O sea, yo sí soy antitrámites, no me pidas papeles porque yo creo que hay mucha gente como yo que es así, que aunque tú le ofrezcas un trabajo, cuando me dices, pero es que arréglate lo de la visa, yo no lo voy a hacer. Entonces se pierde una oportunidad tanto para la persona, para la empresa y la persona. Sí. Entonces ahí es donde entras tú y empiezas a conectar tanto tus personas que ya conoces en Nueva York o en Estados Unidos y con que quieran los de aquí, pues moverse, como tú dices, hay mucha más gente. A mí me sorprende algo. Digo, tú me dirás, yo sí veo muchos canadienses que sí les gusta irse a vivir a Estados Unidos. Yo pensé que eran menos, pero yo he visto más de lo que yo pensé. Como tú dices, normalmente sabemos que en Canadá tienen un buen nivel de vida, tienen unas buenas cosas, pero sí he visto muchos como que quieren la acción de Estados Unidos. Sí. O sea, como que quieren eso rápido, quieren competir, no sé, yo pensé que era menos antes, ¿no? Las personas de tecnología, yo veo que sí varios se van para ahí. Y por otro lado, también yo veo que en México sí está no es mito porque sí es verdad que vas a ganar mejor, sí es verdad que vas a también tener acceso a mejores cosas, pero también está este tema de que pues me da más gusto decir que soy mexicano, trabajo para una empresa en Estados Unidos y ellos pagaron por mí para que yo me fuera, a que estoy en México y pues estoy en México. O sea, como que sí se ve como un crecimiento profesional el moverse de país, ¿no? Tú, por ejemplo, tú sí consideras eso pensando en que ahora estás en México, por ejemplo, para hacerlo de tu trabajo. ¿Por qué, por ejemplo, yo pensaría
o sea, ¿estás cómodo en México? ¿Se te hace fácil? ¿O si has sufrido porque pues ahora no tienes agua caliente? Es decir, o sea, por tercer mundo, ¿no? O sea... Sí, entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de los canadienses y la búsqueda de un poco de acción y de estar también en la cuna del mundo tecnológico, que todavía es los Estados Unidos. Claro. ¿No? Como, otra cosa es que los sueldos en los Estados Unidos son, para los programadores, son bastante más altos que los de Canadá. Por mucho, sí. Yo creo, yo lo he visto y según yo soy desarrollador de Android, ¿vale? Okay. Entonces, yo tengo 10 años trabajando con Android y alguna vez miré en Estados Unidos y observé en Canadá y yo veía una diferencia de un 30% más o menos, o un 20% de sueldo y se me hacía mucho para decir, si vives en Vancouver y vives en Seattle, o sea, esta línea de $30,000 más, sí se me hace mucho, o sea, es demasiado. Sí. Entonces, ¿tú también crees que es un 30% aprox? Algo así, o tal vez más, depende. Creo que depende un poco del rol y del nivel de seniority, sí. Pero sí. También lo que dices con México es que sí, hay un poco de prestigio de mudarse a los Estados Unidos y de vivir, tener una experiencia en Silicon Valley, tal vez para después regresar a México, no, pero hay un elemento de prestigio. Pero a mí me encanta vivir aquí. ¿Sí? Yo creo que la mejor combinación para personas mexicanas es de quedarse aquí y trabajar remotamente, porque hay muchas ventajas de vivir aquí. Las primeras son relacionadas a lo que estábamos hablando antes del... Impuestos, salud, educación. La cosa es que en México, bueno, hay mucha pobreza, pero si logras ganar hasta un sueldo relativamente bien, vives una vida muy buena. Sí. Como, bueno, a veces hay apagones, pero son chiquitos, sí. O a veces hay, bueno, no sé, problemas de agua. En Venezuela, por ejemplo, ¿qué diferencia ves de Venezuela a México, por ejemplo, de que te bueno, a esa época era 2009, entonces Venezuela a esa época era muy diferente de la Venezuela, claro. Sí, de la Venezuela de hoy, donde que me parece un poco una pesadilla. Yo no viviría allá, pero a esa época sí había algunos apagones, pero chiquitos, nada de loco. Un poco como aquí en la Ciudad de México de vez en cuando hay. ¿Tú vives en Ciudad de México? ¿En Ciudad de México? Okay. Sí, vale. Yo vivo, en la Roma, donde todos los gringos viven. Sí. Sí, hay algunos apagoncitos, pero bueno, no importa tanto. Y ¿qué más? Sí, Venezuela de hecho era un grado más desorganizado que la Ciudad de México. ¿Y en Argentina? ¿Qué te pareció? En Argentina, a esa época, yo vivía totalmente desconectado de cualquier sistema administrativo. Yo estaba estudiante como de 22 años. Entonces, esos procesos no... En modo turístico. Okay. Yo estaba haciendo... Sí, disfrutando. Sí, disfrutando, como no estaba pensando como, creo que vivía en una residencia y todo, como pagaba cada mes, pero no tenía que, no sé, hablar con el servicio de internet o cosas así. ¿Y de México qué partes conoces? ¿Qué conozco? Bueno, Ciudad de México, pero también fui a Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Baja California Sur, ¿qué más? Qué raro, ¿no conoces Playa del Carmen, Cancún, Tulum? Sí, fui a Tulum una vez, pero hace mucho tiempo. La primera vez que fui a México para un fin de semana, para una boda. Fui a Tulum. Vale, ok. Yo vivo en Cancún, así que cuando necesites referencia me dices si hay... claro. Es en mi lista. Es en mi lista de ir, pero sí, no fui... bueno, Monterrey y Guadalajara a veces son para el trabajo, pero... sí, como fui a La Paz, en Baja California Sur, y quiero ir a Chiapas, Chiapas también es muy bonito, sí. Sí, ya quiero ir a Oaxaca, nunca fui. Hay muchos otros lugares. El país es hermosísimo, es muy rico, como hay una riqueza enorme en ese país. Sí, de hecho, sí, exactamente, es algo padre. Yo también hace como 4 años estuve en Chiapas y también estuvo
bastante genial. Y bueno, pensando en eso, digo, te preguntaba un poco de los lugares, pensando en que el tema de Nueva York, por ejemplo, si uno vive en Nueva York, ¿qué es lo que tiene que esperar de Nueva York? Porque normalmente en Nueva York, pues te dicen es lo mismo que Ciudad de México, porque es una ciudad muy grande, pero yo creo que sí es un poco distinto. Hablando de experiencia, sobre todo, no sé si te ha tocado, o sea, en México, una persona, como dices, con un sueldo, pensando en el mismo rango, puede vivir mucho mejor en Ciudad de México, creo yo, que en Nueva York, pensando en cuestión de rentas. En que Claro. es mucho más caro, creo, Nueva York en cuestión de rentas, aunque Ciudad de México es muy caro, pero no se compara con Nueva York, ¿no? ¿Tú cómo estabas ahí? O sea, ¿cómo ves los chicos que se van como desarrolladores? ¿Sí saben a lo que van? O sea, ¿saben que tienen que conseguir un departamentito y quedarse ahí? Creo, Y, sí, creo que sí, pero bueno, primero saben que van a conseguir un sueldo neoyorquino, ¿no? Como, entonces, no van a recibir un salario normalmente suficientemente alto para pagar una vida allá, pero creo que Nueva York tiene la ventaja de tener tantas series, tantas películas sobre Nueva York que en muchos casos, como sabes, que a veces vas a... quieren vivir Friends. Un poco así, ¿no? Es como otras ciudades como Tokio, por ejemplo. Yo nunca viví allá, pero supongo, si me mudo allá, voy a vivir en Un cuartito. un Sí, sí. cuartito, porque así es allá. Entonces creo que hay gente que sabe más o menos en lo que están entrando. Muchas personas también mexicanos han visitado Nueva York, entonces saben un poco de, ¿sabes? Lo que hay, de qué se trata más o menos. Pero sí, la verdad es que yo viví en Nueva York para más que como 15 años, o más o menos. Prefiero, como la Ciudad de México, tiene problemas, pero en general, mucho más agradable, especialmente para si tienes un sueldo relativamente alto, mucho más agradable. Problemas Uh, menos complejos, ¿no? Sí, problemas menos complejos y hay otras cositas también como un buen ejemplo, el clima, como el clima de Nueva York es muy malo, es como hay como 3 semanas en la primavera y 3 semanas en el otoño donde hay un clima excelente. De hecho, un clima un poco parecido al clima de la Ciudad de México, que tiene ese Okay. clima todo el año más o menos. Ok, y entonces todo el otro año, ¿cómo tiene el clima Nueva York? Como por ejemplo, ahora es como súper caluroso, Ok, no sé, 35 con mucha humedad. como acá, como Cancún. Claro, como Cancún, no tan diferente de Cancún, pero sin la playa hermosa. Y en el invierno hace como a veces -10, -12 grados. Sí, de hecho, es muy extremo también, Muy entonces, extremo. sí. Y muchas veces en el año es como, sí, no tan, bueno, te habituas, pero la posibilidad de salir a casi cualquier momento del año, ir a un parque y leer un libro, es un lujo. Ok, Y es algo que se hace todo el tiempo en la Ciudad de México, en otras vale, ciudades en México también. vale, no, pues muchísimas gracias por la información, así que estaré revisando la época que voy a Nueva York para no, para no cometer ese error y pensar Claro, que en cualquier época. mayo o septiembre. Vale. Oye, y hablando del proyecto de Gringo Jobs, digo, lo, lo, lo interesante de esto es, por ejemplo, tú ahorita entonces, independientemente del COVID, que dices que sí de cierta manera te golpeó, ¿no? ¿Te afectó un poco el COVID? ¿Dices? Claro, me golpeó totalmente. ¿Sabes ese proyecto de las visas TN? Más o menos el COVID lo terminó, lo eliminó. Ok, Pero, ¿sabes? Como la expresión, una puerta se cierra, una ventana se abre. sí, Hubo una gran oportunidad que era los que trabajos remotos, ¿no? sí, todas esas empresas gringas fueron forzados a trabajar remotamente. Muchas estaban hablando de eso desde años, Pero como, no lo hacían. nunca lo habían hecho, no lo hacían porque, no sé, requiere esfuerzo, no es una prioridad, etc. Pero COVID los, les forzó y al final funcionó bastante bien, como, porque de toda manera
la gente estaba entrando en la oficina para empujar botones en el compu, ¿no? Entonces, Sí, pueden hacer sí, eso de la casa. Casi para todas las empresas funcionó muy bien. Y hubo como un cambio radical, una ola de trabajo remoto. Y después, y eso está pasando ahora, todas esas empresas gringas se están diciendo como, mira, vamos a pagar un tipo no sé, con 5 años de experiencia, un dev que vive en New Jersey, $150,000 para que se quede en su casa, o vamos a mirar a alguien en San Luis Potosí, igual, para $60,000. claro. Sí, no, es matemática Como, pura. sí, y no cambia nada, es la misma hora, más o menos. Entonces no hay cualquier, como, no hay cualquier obstáculo de implementación casi. Entonces, y si quieres, y a veces como unas veces al año pueden juntarse y hacer como algo en persona, etcétera, pero no importa si están en San Luis Potosí, pueden venir a los Estados Unidos. Entonces, ahorita estás juntando la gente, pero de manera remota. Exactamente. Y también lo que pasó es que antes estaba enfocado en México, pero muy rápidamente me di cuenta que no era solo México, era todo el continente. Sí, Entonces porque ya ahora, no tenías la limitante de la visa. claro, exactamente. No era solo la visa no era un factor. Entonces, sí, ahora estamos reclutando personas hoy hemos hecho un reclutamiento en Argentina. Hace 2 semanas, 2 tipos brasileños, Chile, Costa Rica, muchos lugares. ¿Qué tipo de vacantes, por ejemplo, tienes en bueno, pensamos en el 2020, pero igual no sé si, bueno, en el 2021, pero si tienes el dato a lo mejor, ¿qué buscas más tú? ¿Juniors, seniors, o mid, o front-end, o back-end, o mobile? Uh, en el sentido de dónde están en el stack, hay una variedad enorme. Ok, entonces sí tienes de todas. De todas, como de front-end, casi designer, hasta un DevOps, alguien que está en los servidores y todo eso. Ok, y por ejemplo, ¿tú solo manejas de programación o también tienes algunas de marketing o de search engine? O sea, por ahora es programadores y algunos designers y algunos product managers. ok. La manera como yo lo veo es que yo busco personas que están como que crean el producto, no las personas que están vendiendo El producto, ok. el producto, como marketing o vendedores en general, no lo hago tanto, pero la gente que lo crean como designers, product managers y devs. Eso, pero digamos que el 80% son devs. Okay. Y en el sentido del seniority que mencionaste, la verdad es que la gran mayoría de las empresas de los Estados Unidos con quien trabajo quieren personas que ya tienen, que son mid o senior, mid to senior individual contributing engineer, IC. Okay. Como no necesariamente un manager, pero más como un programador que sabe lo que está haciendo, pero que podría ser como un tech leader. Sí, podría ser un tech lead, claro. No alguien que solamente está managing. Sí, claro. Alguien que todavía está en el código, pero sí, alguien que tiene la experiencia para no... Para terminar proyectos y poder dirigir sí, o guiar. sí. También yo estoy en un caso específico porque yo cobro a la empresa una comisión para cuando yo busco a alguien. Entonces, ellos no quieren pagarme para alguien muy junior que pueden encontrar su mismo. Sí, que lo ponen en LinkedIn y ya está la vacante y ya está. Exacto. Ellos me pagan para buscar gente como más difíciles a encontrar. Sí, son los que normalmente sí tienes tú que ir a sacar de una empresa, a veces casi, y lo tienes que colocar y le dices, y la verdad, o sea, te estoy ofreciendo una oportunidad para ganar más, donde tienes esto, y al final son normalmente personas que en Latinoamérica regularmente ya tienen un puesto de hace 5 años y están ahí, y simplemente es una oportunidad para crecer, que se lo presentas bien, ¿no? Como una oportunidad para crecer. Exactamente. Entonces, vale, ok, no, pues está bastante interesante. Ahorita ya te está yendo bien, independientemente del COVID, y ya estás
teniendo las vacantes. Regularmente, ¿qué haces tú? ¿Las publicas para que las personas las puedan ver o te da más resultado? ¿Tienes un sitio, una plataforma donde las puedan ver? Sí, tengo una plataforma donde la gente puede mirar los trabajos. En general, me va mucho mejor de buscar la gente yo mismo. Ah, ok. Porque lo que pasa es que cuando publicas algo vas a recibir un montón de interés, pero la gran mayoría de esos casos son personas que no están calificados. Entonces, me va mejor de ir a buscar a alguien, y de hecho de buscar a alguien, y no solamente con una vacante, pero para crear una relación y decir como, mira, tú eres un senior dev, a un momento vas a querer cambiar de trabajo, dime lo que estás buscando y yo puedo como guardarte en mente cuando hay algo interesante, te lo mando para que lo veas y me dices como, ok, eso me parece bien o no. Ok, yo veo algo aquí interesante. Tú me dices si me equivoco, porque me puedo equivocar, pero yo veo que tú humanizas un poco el proceso de reclutamiento, ¿no? O sea, como decías tú, que a ti no te gustó en su momento que la persona no se preocupara tanto por ti, ¿no? En el tema del reclutamiento. Yo veo que como tú estás planteando esto, es decir, tú le dices a la persona, avísame si te interesa después cambiar o vemos si te interesa, te tengo en mente, guardo tu información y después yo ya te ayudo a esa parte. Entonces, tú como que, ¿cómo diríamos? Estás muy en touch, o sea, con la gente. Tú estás muy palpable con ellos, ¿no? Bueno, intento, ¿no? Es como mi meta. Sí, son muchos también luego, ¿no? Y no se puede. Claro. Tengo un sistema para hacerlo, pero sí, la meta un poco es de... La cosa es que hay que crear valor para el candidato. Como hay que, especialmente un candidato senior, un desarrollador, recibe mucho interés. Entonces hay que darle una razón de escucharte. Y la cosa que nosotros hacemos también es que como Gringo Jobs es una agencia de reclutamiento, pero también es como una comunidad de devs latinos que quieren a un momento trabajar internacionalmente o mudarse o trabajar remotamente, pero, ¿sabes? Trabajar un poco sobre su carrera. Y a veces necesitan un poco de ayuda y de apoyo, puede ser apoyo como emocional, claro, para el proceso de conseguir un nuevo trabajo, especialmente en los Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con cómo presentarse, cómo hacer un currículum, cómo, no sé. ¿Qué preparar? ¿Qué respuestas puedes preparar también? Exactamente, Te piden algo. exactamente. Te preguntan como cosas sobre ti, te preguntan behavioral questions, cómo contestarlos, cómo negociar. Tal vez tienes un proceso y estabas muy emocionado y después te rechazan. Claro. Y tener un grupo alrededor tuyo que, bueno, sabes, decir como, mira, no pasa nada. Porque el proceso de búsqueda de empleo es un proceso poco solitario. Sí. ¿Sabes? No estás haciéndolo con otra persona. Estás mandando CVs, haciendo como entrevistas, hablando de ti, de tu vida, metiéndose. Te expones. Sí, te expones solo para estar rechazado, a veces de manera muy fría, a veces como en inglés digamos ghosting, que la persona para de contestarte o no te manda mensaje. Entonces, a veces te cuesta. Y además tienes el segundo factor, que a mucha gente, muchos devs, no son personas tan interesados en ese aspecto de me voy a vender y voy a decir, ¿sabes? Como no, prefieren estar más reprimidos y les cuesta un poco hablar. Sí, prefieren hablar con una máquina, ¿no? Como escribir código. Y aquí es mucho más como, no sé, las sutilidades de una entrevista en un idioma que no es su idioma nativa. Y además intentando también hay un poco de, no sé si yo vi eso un poco, pero hay un poco un aspecto de, ¿cómo se dice? Como complejo. Sí, complejo. A veces
la idea de ir a trabajar en los Estados Unidos, en Silicon Valley, le da un poco de complejo al desarrollador latino. Sí. Porque es como, piensa que allá no va es a la poder. meca del tech, donde hay Mark Zuckerberg y sus amigos, y quién soy yo para ir allá. Sí. Yo ni siquiera soy gringo. Entonces hay que motivarlos, porque la verdad es que son igual de talentosos. Hay que darle el empuje. Y eso es otras cosas que intentamos de hacer, es como valor que creamos. Ok, vale. Oye, y digo, para ir cerrando y no quitándote mucho tiempo, te quería preguntar, por ejemplo, ¿y cuál es la vacante más rara que has cubierto? Como recientemente o en general. O sea, digo, hablando de tech, de De tecnología. tech. Sí. ¿Qué es una vacante muy rara? En general son como, no sé, como... O sea, ¿no te han pedido, por ejemplo, algo en COBOL, por ejemplo, algo así que digas, eso no hay? Algo muy viejo. O algo así, ajá, podría ser. ¿Qué le pregunto? Tal vez. Nunca tuve que trabajar en algo en COBOL. Creo que a un momento había algo en Pascal o algo así. Uy, no, está igual de Hace viejo. mucho tiempo. Creo que era una empresa que bastante vieja, pero que quería modernizar el stack. Okay. Y era muy complicado porque nadie conocía Pascal, aparte de, ¿sabes? Devs de los 80. Yo cuando estaba estudiando siempre me imaginé trabajando como desarrollador de Pascal, siempre. O sea, fue como, ¿Sí? sí, y cuando salí no encontré ni una vacante. Entonces, mira, Wow. sí, yo era mi lenguaje favorito y fue con el lenguaje con el que entendí la programación. Y yo dije, tengo que trabajar y nunca me pagaron una línea de código y tengo 15 años trabajando usando Pascal, lamentablemente. Entonces, Qué lástima que no te conocía sí, no, qué cuando tenía la triste. vacante. Sí, no. Oye, y dentro de estas oportunidades, digamos, que tú siempre estás aquí, compartiendo con las personas, como dices, creo que arroja mucho valor lo que comentas del tema de que, pues, no están solos, de que los ayudas, los orientas, también los motivas, porque es tu expertise, ya lo sabes y lo tienes bien claro. Pero, por ejemplo, ahorita tú, regularmente, me acuerdo que decías de Nueva York, ¿no? Pero también trabajas con empresas en Silicon Valley y en qué otros lugares es como predominante o de qué ubicaciones son como las que tú normalmente tienes. Claro. Entonces, ahora, como todo es remoto, mis clientes cambiaron mucho, no es solo clientes de Nueva York. Tengo tengo todo un grupito en Silicon Valley. Tengo algunos en Nueva York. Tengo algunos que son 100% remotos. Algunos en Atlanta, en Georgia. En Atlanta he visto también, sí. Sí. También tengo algunos en lugares hasta más chiquitos en los Estados Unidos, como por ejemplo, tengo 2 clientes que están en Arkansas. No Ok. sé si es un estado muy rural Sí, donde... yo sabía que era de sembrar y de ganado, ¿no? Sí, es más o menos eso. Y tienen como muy pocas empresas de tech, pero tienen algunas. Y ellos, de hecho, tienen un problema que no hay suficientemente talento en donde vienen. Entonces, siempre ellos están buscando como opciones y el trabajo remoto era una opción lógico para ellos. Entonces, allá ahora tenemos un cliente canadiense, un cliente que era como medio australiano hasta que es raro porque no hay la ventaja de De la las visa. zonas, no, del horario. Ah, ok. Como, Ah, ya, sí, pero la franja, sí, sí. sí, pero lo que pasa creo que hay empresas australianas que tienen una presencia o tienen clientes en los Estados Unidos que necesita una persona que está como trabajando en En el su mismo tiempo. horario. Sí, algo así. Entonces, a veces ellos están interesados en personas en, sí, México, Argentina, lo que sea. Entonces, allá tengo, sí, en Florida tengo uno. Es muy, muy diverso.
Ok, entonces, por ejemplo, el tema del horario no te ha causado problemas, no causa problemas regularmente entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Por lo que veo con las No, vacantes que tú tienes, no, ¿no? la gran mayoría de México está en Central Time, que Ok, sí, es súper fácil. La cosa con México es que te sientes casi en los Estados Unidos, ¿no? Estás sí. justo allá, como, no sé, tú estás a 1 hora y media de Miami o algo así, ¿no? No, tengo la misma hora de México en esta época del año. Solamente en invierno yo estoy una hora Sí, atrasado con Ciudad de México. Entonces, sí, tú estás en la hora de Nueva York o en la hora de México. no lo sé, en mi computadora pongo, literal ya está el horario Cancún, porque yo tenía que poner el horario de Bogotá para tener siempre por Sí, sí, sí. Cancún, solamente este estado tiene ese horario. Ya ves que en Baja California también tienen otro Sí, horario. Entonces, pero México ya es que tiene 5 usos horarios. Está el del centro, está el de Sonora, creo, el de Baja California y el de otro estado del norte, que ahí son 3, me acuerdo, y el de Cancún, que ahora es el de Quintana Roo, que es igual al de Bogotá, y al de Lima, que nosotros siempre tenemos la misma hora con ellos. Es una hora menos en invierno, nada más. O sea, Cancún, si tú tienes las 10, aquí son las 9. No, al revés, perdón. Si aquí sí, son las 11, allá son las 10. sí, Entonces, sí, sí, tenemos sí, esa hora de sí. diferencia, pero yo normalmente calculo porque con Canadá son 2 horas de diferencia. Entonces, regularmente, dependiendo de la parte de Canadá, pero por ejemplo, Vancouver, si son las 10 de la noche, yo aquí son las 12 de la noche. Entonces, siempre Ok, tenemos dos horas de sí. diferencia con Canadá. Pero la verdad es que esas diferencias de 1 o 2 horas, Mínimos. sí, son mínimos, no cambia nada. Hay como, están trabajando más o menos durante el mismo tiempo. Ok. Oye, digo, ya para ir cerrando, irregularmente el tema de los salarios, pensando en que cómo pagan en las empresas americanas, ¿qué hacen ellos? Regularmente tú haces una factura y te depositan ellos, Mm, o a veces ellas están dadas de altas acá, o el sistema, porque eso regularmente, te lo comento porque esa es una duda que, por ejemplo, yo tengo varios pues, amigos ya también de mi edad y algunos trabajan para empresas americanas y la mayoría lo que están haciendo actualmente, o por lo que yo sé, yo he trabajado con algunas empresas americanas y normalmente hay de dos, o ellos, como tú dices, yo trabajé con una empresa que estaba creo que en Texas estaba, ok. no recuerdo en qué parte, pero yo trabajé como 3 meses con esa empresa nada más. Ellos lo que hacían era literal, o sea, no declaraban, no sé cómo le hacían. Era un señor que era un judío, no me acuerdo cómo le hacía, pero, o Ok. sea, literal ellos me pagaban cada mes por decir algo, creo $6,000, un decir algo, sí, 6,000, vamos a ponerle un número. Y ellos al final, yo nunca entregué un recibo, yo nunca entregué nada, no sé cómo le hacían, pero a mí me depositaban ese dinero y yo lo recibía, aunque eso fue hace como 6 años, 7 años. Actualmente, mucho el esquema que me he dado cuenta por mis compañeros que te comento, es que ellos sí hacen una factura, ellos envían su factura y al mes les hacen su transferencia, aunque algunas sí ofrecen lo del seguro médico, gastos mayores y todo eso, y te lo pagan aquí. ¿Cómo es regularmente en esta cuestión? ¿Cómo ves tú que manejan mucho las compañías con las que trabajas eso? Sí, hay sí, dos fórmulas. Ok, Depende de un poco del tamaño de la empresa y su presencia en un país. La gran mayoría hacen como la primera. la uh, factura. sí, lo que hace es que como mexicano, tú escribes una factura, un invoice, Invoice. cada mes y lo mandas a ellos. Ellos te pagan. Y después tú tienes que hacer tus trámites con el SAT, como si fuera Declarar todo. declarar, etcétera, como si fueras un auto, como un mini empresa. Um, Tienes que llenar un formulario que se llama el W8, que Sí. mandas a la empresa gringa, que ellos van a usar si el IRS pregunta como, ¿quién es ese José Sí, que sí, sí. paga? Como, y Como ves más. cuando recibes dinero de Google porque vendes Así es, igual, una aplicación. igual. Es más o menos para mostrar, es para las empresas allá en los Estados Unidos para decir al gobierno que, mira,
hemos dado plata a ese tipo, pero ese tipo no es gringo y no vive en los Estados Unidos, entonces no va a pagar impuestos. Sí. Eso es la primera manera. La segunda manera es que a veces empresas gringas van a usar los servicios mexicanos de outsourcing de nómina. Y los outsourcers de nómina te van a dar como un sueldo en pesos y también, no sé, Afore, Infonavit, vales de despensa, seguro médico, IMSS, todo eso. Y lo recibirás todos los mismos de siempre. Y a veces hay empresas gringas que hasta abren una sucursal en México como una entidad legal. Vi que publicaste hace poco algo así como Pinterest, ¿no? Que decías que acababa de abrir. Claro, Pinterest, sí, no sé exactamente cómo están haciéndolo legalmente, pero seguro que van a abrir o abrieron una entidad legal mexicana. Pero sí, ellos, como esas empresas como Pinterest, Etsy, Lyft, Nubank, ellos que son extranjeros, pero que tienen una presencia fuerte en México, ellos seguro que tienen sus propios sucursales, sí, entidades legales que pagan las personas en pesos con beneficios. Ok. Vale, entonces ese es el otro esquema que dices. Usando... Sí, son dos. Ok, y ya nada más que ya se den de alta. Oye, pues la verdad, estuvo bastante interesante todo lo que platicamos. Espero algún momento coincidir. La verdad es que, digo, yo regularmente también de repente por ahí hago eventos. Claro. Te adelanto que algún día igual y te invitaremos aquí. A ver, hace como 2 años tuvimos a Don Chambitas aquí. También hemos tenido a Emanuel de Empleos TI, no sé si lo ubicas. Entonces, sí. También con Emanuel me llevo bastante bien. Con Don Chambitas también ya lo conozco. A los dos los conozco en persona, han venido a Cancún y han venido a eventos de tecnología. Bueno. Sobre todo porque, pues tú sabes, el sur es una parte pues medio abandonada, donde hay también, por supuesto, hay talento y también, digo, a veces la gente cree que solamente hay playa, pero pues obviamente ahorita a lo mejor no tanto, pero no sé si antes de la pandemia sí había como un auge de esta gente americana que, como tú dices, podía venir a Cancún, a Playa del Carmen y tener una vida buena con el dinero en dólares, por supuesto, y empezaron a abrir pequeñas startups aquí en esta zona, en Cancún, Tulum, Playa del Carmen, se empezaron a abrir estas startups que empezaron a buscar talento local para empezar a contratar gente. Y esta gente, pues bueno, pues obviamente tiene la oportunidad de trabajar con empresas, aunque sean pequeñas, como tú sabes, las startups a veces son 5 empleados, 6 o 10 o 15, y tienen 5 aquí en Cancún y otros 5 allá en Nueva York o en Silicon Valley o en esos lados. Entonces, sí hay como que cierto atractivo por la vida, ya sabes, ¿no? Al final, en Playa del Carmen, en cualquier lado, te pones las chanclas y llega ahí y pisas la playa, ¿no? Entonces, es algo como que muy atractivo para ellos. Claro. Y hacemos muchos eventos, a lo mejor no tantos como quisiéramos, pero pues sí estaría padre más adelante tenerte en algún momento de invitado, y sobre todo porque al final que la gente aproveche que tú estás pues teniendo este trato ya directamente con las compañías y que si pueden trabajar, digo, ahorita es desde aquí, pero igual y más adelante otra vez se vuelve a activar bastante el tema de irse para allá. Entonces, pues la verdad, yo creo que pues ojalá que algún día te podamos tener por aquí. Me daría mucho gusto. Y solamente si quieres, para terminar, coméntanos en qué redes sociales te podemos seguir. Yo te ubiqué por Twitter, la verdad, por lo de Gringo Jobs, y en LinkedIn también. Por eso no sé si tienes alguna otra y yo no la sé. No, la verdad es que creo que las grandes maneras para seguir en contacto conmigo es, sí, Twitter, Gringo Jobs, creo que eso es como el número 1. También tenemos una presencia en LinkedIn. Tenemos un newsletter, un Substack. Y puedo mandarte. ¿Y tu página, no? ¿Cuál es tu página? Gringojobs.co. Y claro, y sí, cualquier pregunta o cualquier cosa. O también yo tengo mi propio Twitter, que es George Janin. Yo te mando el handle. Sí. Y sí, creo que eso es como grandes maneras. Vale, no, pues la verdad, te repito, yo sé que tiempo al final es tiempo que usaste de tu trabajo o de tu familia. Te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad.
y espero coincidir más adelante contigo. Claro, claro. Cuando estoy en Cancún te marco. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.